Este es el ejercicio B del bloque para practicar en el tema congruencia y semejanza de triángulos en lo que hace a geometría, más precisamente en la página 22 de la guía de geometría. Dice que un triángulo rectángulo A tiene un cateto de 12 centímetros y la hipotenusa es de 20 centímetros. Aquí lo tenemos graficado. Un cateto de 12 y la hipotenusa de 20. Si el área de otro triángulo semejante B, y acá está el triángulo semejante B, es 150 centímetros cuadrados, entonces la hipotenusa de este último será, y ahí está la incógnita, la hipotenusa del segundo triángulo rectángulo semejante al primero. Bien, esto nos va a permitir aplicar las propiedades que conocemos que tienen los triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos respectivamente iguales, los ángulos correspondientes u homólogos respectivamente iguales. En este caso, este ángulo recto, lógicamente, es igual al ángulo recto del otro, por lo tanto son dos triángulos rectángulos. También podemos decir que este ángulo es homólogo o correspondiente con este y por lo tanto debe ser idéntico o congruente, por ejemplo 30 grados, y este ángulo de la misma manera es homólogo o correspondiente con este otro, y por lo tanto también tiene que ser idéntico. Así que bueno, es como si hubiéramos tomado este triángulo rectángulo A y le hubiéramos sacado una copia ampliada, una fotocopia ampliada proporcionalmente, de manera tal que se obtiene otra figura que no es congruente. Recuerden que congruencia significa casi como que son idénticas, sino que es semejante. Al tratarse de dos figuras semejantes, se pueden aplicar los conceptos de razón de semejanza y se pueden establecer proporciones. Por ejemplo, se puede decir, bueno, que la hipotenusa de BX es a 20, como este cateto es a 12. X sobre 20 igual a este cateto de acá, que por el momento ni tiene letra, es a 12, etc. Se pueden realizar razones de semejanza incorporando ese concepto tan importante que está dado en el enunciado cuando dice que el triángulo B es semejante al triángulo A. Bien, antes de empezar a avanzar con la solución de este ejercicio, podemos ver que me falta un dato de este triángulo inicialmente conocido, que sería el otro cateto. Vamos a llamarle Y, por ejemplo, a este dato. No le voy a poner X porque, bueno, o X obviamente ya está definido. No vamos a ponerle a dos cosas distintas a la misma letra. Aplico el teorema de Pitágoras acá y eso nos va a permitir conocer ese lado por el momento desconocido del triángulo original A. Para lo cual tenemos el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso tenemos que 20 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más y al cuadrado, y de esa manera, despejando ahí, de ahí y, queda que 20 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual a y al cuadrado. Lógicamente este término que está sumando pasa restando al primer miembro. 20 al cuadrado es 400, menos 12 al cuadrado es 144, y eso es igual a ese lado desconocido al cuadrado. 400 menos 144 es 256, y por lo tanto esto es y al cuadrado. Mandando el cuadrado como raíz cuadrada, queda que la raíz cuadrada de 256 es igual a y. Bueno, la raíz cuadrada de 256 es 16. O sea, 16 para ponerle la unidad, al final por lo menos, 16 centímetros es ese lado desconocido, ese cateto desconocido, y. Así que bueno, ahora vamos a aprovechar para directamente voy a borrar esa incógnita de ahí, y como ya ese resultado lo tengo, ya sabemos que ese es de 16 centímetros ese cateto. Bien, entonces ya está todas las dimensiones del triángulo rectángulo original conocidas, los dos catetos y la hipotenusa, y del triángulo semejante lo único que hay conocido es el área. Entonces nosotros lo que podemos hacer a partir de ahí es lo siguiente. Si aplicamos el conocimiento que está en el apunte respecto a figuras semejantes,
sean polígonos o incluso no polígonos, como lo demostramos con círculos y demás, hemos demostrado que la razón entre las áreas, o sea, la razón siempre es la división, ¿cierto? La razón entre las áreas de dos figuras semejantes, en este caso el área del triángulo B es al área del triángulo A, como la razón de semejanza al cuadrado. Esto estaba demostrado en la teoría. Lo primero que voy a hacer es resolver el problema aplicando este conocimiento demostrado en la teoría, que ante dos figuras semejantes, la razón entre las áreas de ambas es igual a la razón de semejanza al cuadrado. Para ver qué es esto de la razón de semejanza, vamos a definir a estos dos lados desconocidos del triángulo B mayúscula, lo vamos a definir como A y B minúsculas, y X también es desconocido, por supuesto, que es la hipotenusa. Cuando hablamos de razón de semejanza R entre dos figuras semejantes, se trata del cociente entre lados homólogos o correspondientes. Evidentemente, este cateto mayor es homólogo o correspondiente con el cateto mayor A del otro triángulo, este cateto menor 12 es homólogo o correspondiente con B, y la hipotenusa 20 es homóloga o correspondiente a X. Entonces yo puedo decir, en cuanto a la razón de semejanza entre B y A, es que la razón de semejanza entre B y A es igual a sobre su lado homólogo o correspondiente, que es 16 centímetros. Voy a poner así sin unidad. O sea que A es a 16, como B es a 12, como B es a 12, como X es a 20. Así que bueno, las incógnitas son los numeradores, que serían los lados del triángulo rectángulo principal B, ¿cierto? Mientras que los datos son los denominadores. Entonces, de esa manera, A es a 16, como B es a 12, como X es a 20, eso se llama razón de semejanza. Y la razón de semejanza al cuadrado es el cociente entre las áreas, según lo visto en la teoría. Primero lo voy a resolver aplicando este conocimiento. Para lo cual, lo primero que puedo hacer es calcular el área del triángulo rectángulo A. Lógicamente, el área del triángulo rectángulo A, como de cualquier triángulo rectángulo, es base por altura sobre 2, y por lo tanto, si tomo como base a un cateto, la altura es el otro cateto, y quedaría 12 por 16 sobre 2. Por lo tanto, el área del triángulo rectángulo A va a dar, si simplifico convenientemente acá, tengo por ejemplo 2, 16 dividido 2, 8, 8 por 12 es 96. Entonces, teniendo el área del triángulo A, ya directamente se puede calcular la razón de semejanza, y de esa forma tenemos que, vamos a reemplazar en esta fórmula, el área de B es al área de A. Bueno, esa razón lógicamente la conocemos. El área de B, 150 centímetros cuadrados, es al área de A, 96 centímetros cuadrados, como la razón de semejanza R al cuadrado. Bueno, se va centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, lógicamente, y vamos a terminar que, simplificando convenientemente esa fracción, 150 sobre 96, queda 25 sobre 16, y esa es la razón de semejanza al cuadrado, con lo cual la razón de semejanza R de B a A es igual a la raíz cuadrada de 25 sobre 16, o sea, 5 cuartos. De esa manera hemos detectado ya la razón de semejanza entre los dos triángulos. A partir de ahí, lógicamente, se puede calcular X. Directamente puedo usar la razón de semejanza igualada a la última razón, o sea, R ya conocido, lo igualo a X sobre 20 y de ahí despejo X. Entonces tengo que X sobre 20 es igual a R, o sea, a 5 cuartos, de donde, despejando X, queda igual a 5 cuartos por 20. Luego, lo demás es todo matemática. 20 dividido 4 da 5. Y finalmente, 5 por 5
es 25 centímetros. Y ese es el lado pedido como incógnita, o sea, es la hipotenusa del triángulo rectángulo semejante B. De esta manera, esta es una de las formas en la cual lo podemos sacar, pero acá lo hacemos aplicando este concepto que está aplicado en la teoría, que es que cuando se conoce la razón entre las áreas, puede obtenerse la razón de semejanza entre las dos figuras, o viceversa. Si se conociera la razón de semejanza, se puede sacar la razón entre las áreas. Nunca es igual la razón entre las áreas, área B sobre área a la razón entre los lados correspondientes. Por ejemplo, A es a 16, no es lo mismo que el área de un triángulo al área del otro, ¿cierto? Lógicamente es cuadrática. Siempre cuando hablamos de razón de semejanza entre dos figuras semejantes, es lado frente a lado. Cateto mayor de uno sobre cateto mayor del otro. Siempre razón entre dos longitudes. Y si se trata de dos círculos, se convierte directamente en la razón de semejanza, es en realidad la razón entre los radios, del radio de uno al radio del otro, si fueran dos círculos, que lógicamente no tienen lados porque no son polígonos, pero ahí también para sacar razones de semejanza se acude al cociente entre dos longitudes típicas de los círculos, como serían el radio 1 sobre radio del otro, o diámetro 1 sobre diámetro del otro, que es idénticamente igual. Y la razón entre las áreas siempre equivale a r al cuadrado. Hay una segunda forma de resolver esto que también se puede considerar. Ahora también quiero que veamos que hay una forma alternativa de resolver este problema sin necesidad de acudir a esa fórmula que acabamos de ver recién de la razón entre las áreas igual a la razón de semejanza al cuadrado, que de última es una fórmula que uno se la aprende por haberla visto en el apunte mío, ¿cierto? O se la puede llegar a aprender de memoria, pero hay una forma alternativa que se podría sacar sin siquiera usar esa propiedad. Y podría ser hecho de la siguiente forma. Supongamos que, bueno, la primera parte es exactamente igual, dado el cateto 12 y la hipotenusa 20, sacamos el otro cateto 16, hasta ahí por Pitágoras, hasta ahí todo exactamente igual. Después tenemos que la razón entre los dos triángulos, bueno, como ya hemos dicho, A es a 16, como B es a 12, como X es a 20, bueno, eso es totalmente igual. Lo que podríamos hacer, si no aplicamos la razón entre las áreas que expliqué recién, es hacer lo siguiente. Si uno calcula el área del triángulo B, es igual al cateto A por la altura B sobre 2, o sea, cateto por cateto sobre 2. Y como sabemos, el área del triángulo B es 150 centímetros cuadrados, por lo cual eso es igual a A por B sobre 2. El 2 pasa multiplicando al 150 y quedaría 300 igual a A por B. Lo voy a poner así sin unidad para que no me embarulle mucho las unidades. Ahí tengo una ecuación con dos incógnitas, A y B. La voy a marcar y la voy a numerar. Y voy a salir a buscar otra ecuación con dos incógnitas, la cual lógicamente va a surgir de la razón de semejanza, o sea, del hecho que son dos triángulos rectángulos semejantes, o lo que es lo mismo, A es a 16 como B es a 12. Ahí va a estar la segunda ecuación con dos incógnitas. Entonces, si colocamos A es a 16, bueno, como B es a 12, esto constituye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una ecuación es lineal, como la 2, la otra no es lineal, pero bueno, uno despeja una incógnita en una ecuación y la sustituye en la otra. Por ejemplo, despejemos A de la ecuación 2 y va a quedar que A es igual a 16, que pasa multiplicando, este 16 que está dividiendo pasa multiplicando, por B sobre 12. De esta manera, simplificando el 16 sobre 12, simplificándolo de 4, 16 dividido 4, 4, 12 dividido 4, 3, y por lo tanto tenemos que este cateto mayor A es igual a 4 tercios
del cateto menor B. Ahora, despejado eso de la segunda ecuación, va a ser sustituido en la primera. Entonces, en la primera ecuación, vuelvo con la primera ecuación, 300 es igual a A por B. Bueno, A entonces es reemplazado por 4/3 de B y luego, lógicamente, multiplicado por B. Entonces, ahí reemplacé el A que teníamos en la ecuación por 4/3 de B. Con lo cual vamos a terminar teniendo una ecuación del tipo 300 es igual a 4/3 por B, o sea, por B al cuadrado. De ahí despejo B, el 3 pasa multiplicando al 300 y queda 300 por 3, el 4 pasa dividiendo, igual a B al cuadrado, y de esta manera tenemos 300 por 3, 900, dividido 4, va a dar 225. O sea que 225 es igual a B al cuadrado. Ahora mando el cuadrado como raíz, y la raíz cuadrada de 225 es igual a 15, siendo este el lado B. Al tener B, que vale 15 centímetros, lo vamos a poner ahí sobre el dibujo, ya conozco la razón de semejanza. 15, ya conozco dos lados homólogos o correspondientes, que serían B y 12, y ya se puede conocer X, despejándolo convenientemente. Lo voy a hacer acá. Vamos a usar la igualdad de las últimas dos razones, B es a 12 como X es a 20. B ya saben, bueno, voy a repetir, B es a 12 como X es a 20, la última proporción que se puede armar acá. B acabamos de sacar lo que es 15, entonces 15 es a 12 como X es a 20, y de ahí despejo X, y va a quedar 15 por 20, que pasa multiplicando, sobre 12 igual X. Podemos cancelar, aplicar la división por 3. 15 dividido 3, 5. 12 dividido 3, 4. Acá 15 dividido 12 sería entonces 5 cuartos. 20 dividido 4, 5. 4 dividido 4, 1. Y bueno, finalmente queda 5 por 5, 25. Y ahí tengo el lado desconocido. 25 centímetros la hipotenusa del segundo triángulo rectángulo B desconocido. O sea que se puede llegar a sacar planteando un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas, que básicamente es esto que hemos aplicado aquí, y sin necesidad de acudir a esa razón entre áreas, área de B sobre área de A igual a razón de semejanza al cuadrado. Lo mismo se puede llegar a calcular por un medio alternativo, por supuesto. Es un sistema de ecuaciones que no es lineal, porque la segunda ecuación sí es una ecuación lineal, pero la primera se llama de tipo hiperbólica, porque las dos incógnitas están multiplicándose entre sí, A y B o X e Y, como quieran llamarle, se están multiplicando entre sí, por lo tanto no queda una ecuación lineal, y se puede resolver perfectamente de esa manera. Bien, aquí terminamos este ejercicio.